copo de nieve o bola de nieve es una variedad más compleja del esquema estrella. El afinamiento está orientado a facilitar mantenimiento de dimensiones. Lo que distingue el esquema en copo de nieve del esquema estrella es que las tablas de dimensiones en este modelo representan relaciones normalizadas de tercera forma normal y forman parte de un modelo relacional de base de datos. El uso más común de este modelo es cuando las tablas de dimensiones están muy grandes o complejas y es muy difícil representar los datos en esquema estrella. Por ejemplo, si una tabla dimensional de los clientes customers contiene 1.000.000 de filas, sería buena idea crear una tabla de grupos de clientes, customer groups, y mover los datos comunes para cada grupo de clientes a esta tabla. El tamaño de estas dos tablas será mucho menor que el de la tabla no normalizada con todos los datos de clientes. El problema es que para extraer datos de las tablas en esquema de copo de nieve, a veces hay que vincular muchas tablas en las sentencias SQL, que puede llegar a ser muy complejo y difícil para mantener. Esquema de constelación de hechos. Para cada esquema estrella o esquema del copo de nieve en almacén de datos, es posible construir un esquema de constelación de hechos. Este esquema es más complejo que las otras arquitecturas, debido al hecho de que contiene múltiples tablas de hechos. Con esta solución, las tablas de dimensiones pueden estar compartidas entre más de una tabla de hechos. El esquema de constelación de hechos tiene mucha flexibilidad y esto es su mayor virtud. Sin embargo, el problema es que cuando el número de las tablas vinculadas aumenta, la arquitectura puede llegar a ser muy compleja y difícil para mantener. En un esquema de constelación de hechos, las distintas tablas de los hechos están asignadas a las dimensiones relevantes para cada uno de los hechos. Esto puede ser útil cuando los hechos están asignados a un nivel de una dimensión y los otros hechos a otro nivel de detalle de una dimensión. ¿Qué es un ETL? Uno de los componentes más importantes de un Data Warehouse es un ETL. A continuación se presentará el concepto. ETL. Este término viene de inglés de las siglas Extract, Transform, Load, que significa extraer, transformar y cargar, y se refiere a los datos en una empresa. ETL es el proceso que organiza el flujo de los datos entre diferentes sistemas en una organización y aporta los métodos y herramientas necesarios para mover datos desde múltiples fuentes a un almacén de datos, reformatearlos, limpiarlos y cargarlos en otra base de datos, datamark o bodega de datos. Un ETL forma parte de la inteligencia empresarial o Business Intelligence, también llamado gestión de los datos. Fases de un ETL. La primera fase es la extracción de información. Utiliza herramientas que facilitan el acceso y la extracción de datos almacenados en múltiples plataformas y bases de datos, como SQL Server, DB2, Oracle, etc., que permiten interpretar y definir de forma sencilla las reglas de negocio necesarias para la transformación de los datos en información útil. La fase de transformación consiste en el proceso de convertir los datos a formatos consistentes. Y la última fase, la de carga, automatiza las tareas de preparación de la información para un análisis eficiente, que garantiza al usuario un acceso eficiente a los datos y le permite generar sus propias consultas. Otro de los componentes importantes en un Data Warehouse es un cubo. Un cubo es una manera de representar la información. La idea central es contar con una serie de dimensiones y hechos que definen la información que se quiere visualizar. El principal objetivo de un cubo es poder interactuar de manera rápida y hacer cruces de grandes cantidades de información. Dimensión. Una dimensión define un área de análisis de la información, por ejemplo, el tiempo, geografía, sexo, etc. El conjunto de elementos de una dimensión se denominan miembros. Una dimensión contiene una o más jerarquías que permiten navegar por la información. Por ejemplo, el tiempo contiene una jerarquía, año, mes, día, de manera de que uno puede ver la información por año y luego navegar a un nivel inferior y revisar la información mes a mes, para luego llegar al detalle diario.
Otra jerarquía podría ser año-semestre y así sucesivamente. Las jerarquías de cada dimensión pueden verse como árboles. Algunos son binarios, otros son desbalanceados u otros no tienen miembros. En cada dimensión debemos definir la operación que se utilizará para agregar la información, es decir, establecer si las ventas diarias al pasar a mes se deben sumar, contar, promediar, etc. Tablas de hechos. Son las medidas que se van a analizar en cada cubo. Por ejemplo, las ventas, los costos, etc. Son los números que se analizan bajo las distintas dimensiones. Se debe considerar la granularidad de la información. Es decir, si tenemos una granularidad diaria, podemos analizar estos datos por día. Sin embargo, si se definió una granularidad mensual, el acceso a la información diaria no estará disponible. La granularidad es el nivel de detalle de los datos a almacenar. Se debe definir las formas de agregación de cada hecho por cada dimensión, suma, máximo, mínimo, último, etc. Un cubo debe tener hechos, medidas, al mismo nivel de granularidad, si no, son más cubos. Análisis multidimensional. Esta técnica ofrece una nueva solución que mejora el proceso de toma de decisiones, pues es soportado sobre bases de datos llamadas bases de datos decisionales. Estas son orientadas a la agregación de datos, la síntesis de los datos según diferentes niveles de detalle relativos en el tiempo, el espacio y la relación de información de acuerdo a los temas de análisis. Este paradigma se construye para facilitar la navegación dentro de la base de datos, especialmente dentro de sus diversos niveles de granularidad. Funciones simples son desarrolladas, por ejemplo, el drill down, ir del nivel de granularidad más fino, o el drill up, ir al nivel de granularidad más grueso. O uno que se llama drill across, visualizar otra información en el mismo nivel de granularidad, entre otros métodos. El término multidimensional es el resultado de la extensión a n dimensiones de la representación de una matriz donde la variable dependiente es una celda en un espacio definido en dos dimensiones, dos ejes, uno por cada variable independiente. Ahora vemos un ejemplo de dos consultas en un cubo de análisis, que es una representación abstracta del análisis multidimensional. Este cubo contiene tres ejes, un eje Y, un eje J y un eje K, y presenta el número de inmuebles vendidos en una región geográfica. Por tipo de inmueble vemos el eje J y por año de ventas nos desplazamos bajo el eje K. Para las consultas que requieren información agregada, ir a un nivel de granularidad superior, que no se refiere a los datos detallados, donde se necesitan datos resumidos, por ejemplo, ventas de lotes en los últimos 4 años, se llama la operación de agregación o sumability. La obtención de estos nuevos datos, estos datos se incorporan, pueden ser sumados, pueden ser medias, pueden ser promedios, mínimas, variaciones, entre varias celdas dentro del cubo de análisis. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos una consulta agregada hecha en lenguaje SQL. Esta consulta se refiere al número de lotes vendidos durante el año 2003 para la región centro. Debemos utilizar la función de agregación suma en lenguaje SQL posteriormente. El tiempo de espera para la obtención de esta respuesta puede ser un poco más largo, puesto que los registros que deben ser consultados deben ser analizados, detallarse y posteriormente resumirse haciendo el cálculo de la suma. Entonces la complejidad de esta consulta agregada es mayor a una consulta normal. La razón principal para que los sistemas multidimensionales sean intuitivos es porque hacen las consultas de manera similar a como las hacemos nosotros. Este acercamiento se reconoce porque el sistema va directamente a la información y actividades del usuario, o sea, es decir, fija primero las variables independientes y después va al hallazgo de las variables dependientes, facilitando la exploración dentro de la base de datos y reduciendo la complejidad de las consultas.